Señor representante Oscar Darío Pérez, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días. Un saludo muy especial para todos. Bueno, doctor Oscar Darío Pérez, hay un artículo que está causando muchas dificultades porque la gente no lo entiende, que es el artículo 53 del Estatuto Tributario, que permite la determinación de la renta bruta en la enajenación de activos y en el valor comercial en operaciones sobre bienes y servicios. Entonces, está dicho en ese artículo, es lo que hemos entendido, que el que venda bienes y servicios en un precio distinto del precio normal, que así se llama en operaciones internacionales, con una fluctuación del 15% hacia arriba o hacia abajo, el que se salga de esos niveles tiene que tributar como si estuviera vendiendo por el precio normal. Eso por una parte. Y por la otra, en materia de inmuebles, el que toda escritura pública de un inmueble se considere otorgada bajo la gravedad del juramento, y otra vez lo mismo, los precios normales o los precios corrientes de los inmuebles. Y uno se pregunta, ¿y qué pasa cuando la gente tiene asfixia económica y necesita vender? ¿Qué pasa cuando por razones de oportunidad hay que rematar inventarios? ¿Qué pasa? ¿Por qué no nos explica usted eso, doctor Oscar Darío Pérez? Doctor Londoño, tiene usted toda la razón al mostrar la preocupación que tienen muchos contribuyentes en Colombia y muchos profesionales y muchos expertos, porque la verdad es que este artículo se ha prestado para toda suerte de interpretaciones y la DIAN, por la vía del reglamento, tendrá que precisar muy bien los alcances del mismo. No son pocos. He leído inclusive artículos de exdirectores de la DIAN que no lo entienden, o que si bien lo entienden, consideran que su aplicación taxativa, como está redactado en el artículo 53, va a alterar las relaciones comerciales, las compraventas, no solamente en el tema de mercancías, de servicios, sino de bienes inmuebles. Los notarios están enloquecidos porque no saben cómo van a actuar. O sea que se necesita y se impone una reglamentación muy precisa en esta materia. Como usted muy bien lo dice, ese artículo se ocupa de determinar cuál es la utilidad que obtiene un vendedor de un bien mueble o inmueble cuando lo enajena, cuando traslada el título de propiedad a otro, a un tercero. Entonces, en esa operación determina que la utilidad es el precio de venta menos el costo. Pues claro, así ha sido toda la vida en materia contable. Lo que pasa es que este artículo está lleno de unas de unas prescripciones de tipo legal. Esto son unas suposiciones que, pasen o no pasen, para la ley es como si hubieran pasado. Entonces, cuando una mercancía, un empresario, por ejemplo, tenga inventarios que están a punto de volverse obsolescentes o que están a punto de vencerse cuando sean perecederos, y los saque al mercado y los venda por un precio mucho menor al 15% que ya lo vendía, entonces, según este artículo, no le reconocerán esa venta y le tocará pagar impuestos como si lo hubiera vendido al precio normal. Eso es bastante grave para los comerciantes, bastante grave para la libertad de empresa, porque esa presunción del 15%, pues prácticamente saca del mercado ciertos inventarios que en último caso a un empresario le sería más negocio destruir, dar de baja de sus inventarios y destruirlos, incinerarlos, que por ejemplo regalarlos. O también podrá llegar en un momento dado pues a regalarlos, pero para él eso tendría otro procedimiento. O sea que hay una inconveniencia que se tiene que precisar. En el tema de las acciones, cuando lo que se venden son acciones, hay una presunción también del artículo que dice que como mínimo el precio de venta de la acción debe ser el valor intrínseco más un 30%.
O sea que si yo vendo unas acciones por el valor intrínseco, para la ley las vendí por el valor intrínseco más el 30%. Esa es una presunción que tendrá que ser mucho más aclarada, porque las acciones son tan volátiles como volátil es el mercado de capitales. Entonces uno ponerse a poner esas presunciones fijas, con porcentajes fijos, me parece muy audaz o me parece supremamente fiscalista. El artículo también se ocupa de cuando lo que se enajena son bienes inmuebles. Usted sabe que sobre los bienes inmuebles esta reforma tuvo varios capítulos. Vamos a hablar de bienes inmuebles únicamente. Primer capítulo, todo lo que tiene que ver con vivienda de interés social mantuvo los beneficios y no es el alcance de este artículo. Segundo, se dijo cuando la vivienda o cuando el inmueble enajenado sea superior a 918 millones de pesos, se causa un impuesto al consumo del 2%. Antes de esta reforma se causaba un 5% de impuesto de IVA. Ahora ya no se causa IVA, sino un 2% del impuesto al consumo. Pero antes era solamente vivienda, ahora es vivienda nueva o usada o cualquier otro inmueble. No excepciona sino los bienes rurales que estén dedicados a la propiedad, a la producción agropecuaria, excepcionando por supuesto las fincas de recreo. Ese 2% que se cobra es un impuesto al consumo, pero este artículo también precisa otra cosa. Para esa o para cualquier venta de bienes inmuebles, no de 918, cualquier venta, el precio que se determine como mínimo tendrá que ser o el costo de ese bien, o el avalúo catastral, o el autoavalúo. Pero, bajo la gravedad de juramento, tanto los compradores como los vendedores tendrán que decir en la notaría cuál es el precio real. Si no lo dijesen, o si la DIAN les demostrase lo contrario, les cobraría un impuesto a título de sanción, pero no solamente un impuesto nacional, de registro y anotación, el impuesto de una retención en la fuente de 4 veces la suma, como sanción de 4 veces lo que no declararon. Y el notario tendrá que registrar que no hay acuerdos subterráneos entre el comprador y el vendedor. E igualmente, para que quede trazabilidad, solamente se reconocerá como costo lo que quede realmente establecido en el sistema financiero, es decir, pagos con cheque o transferencias bancarias. Lo que se pague en efectivo se desconocerá como costo. Como usted ve bien, doctor Londoño, no es un artículo de poca monta, tiene unas implicaciones enormes que, volviendo a mis palabras iniciales, necesita una reglamentación muy precisa por parte de la DIAN. Claro que el reglamento no puede ir más allá de la ley ni puede alterar la ley. Entonces, la ley quedó así y quedó con esos problemas que son problemas gravísimos. Y son problemas gravísimos porque contradicen la realidad económica. ¿Qué tal el tema de las acciones? ¿Cuánto vale la acción de una sociedad? Es que la sociedad tiene un precio, un valor intrínseco de tanto, porque el valor intrínseco se determina, usted lo sabe mejor que nadie, por razones contables. Pero resulta que esa empresa no tiene futuro, resulta que le llegó una competencia que la va a quebrar, eso no se registra contablemente y la persona vende sus acciones en últimas a lo que le den por ellas, pues resulta que la DIAN lo castiga y dice que eso no puede ser así. En los bienes inmuebles, recorra la ciudad de Bogotá en el norte y la verá llena de avisos de se arrienda y se vende. La gente huyéndole al impuesto predial y a la valorización del doctor Peñalosa. No tiene con qué pagar, no tiene con qué. Y la gente, la renta presuntiva sobre esos bienes es una crueldad para la gente que no está produciendo, gente que está retirada y gente que dice, bueno, yo tengo este capital, no tengo más. Y resulta que en últimas tengo que vender, pero tengo que vender por lo que me dice la DIAN y si no, me cobra semejantes sanciones.
y como estoy declarando bajo la gravedad del juramento, puedo estar cometiendo el delito de perjurio, y entonces no solamente eso, sino que me mandan a la fiscalía y a la cárcel modelo. Doctor Oscar Darío Pérez, estas son cosas de una gravedad extrema. No sabemos en qué pueda aliviar este tema la DIAN, pero pues que afile el lápiz y que nos diga cómo salimos de este problema que va contra las realidades comerciales. Usted va a los Estados Unidos, lo invito, vaya a los Estados Unidos, y en ciertos momentos empieza a ver el sale, y dice rebajas hasta del 70%. Entonces aquí estaría prohibida la rebaja del 70% porque hay que venderla por el precio normal menos un 15%. Pero así es, doctor Londoño, a usted le asiste toda la razón. El alcance de este artículo, pues no todo se podrá resolver por la vía del reglamento. Afortunadamente tenemos al frente el Plan Nacional de Desarrollo, donde podremos cambiar muchas normas y podremos aclarar muchas. Tampoco esto va a quedar escrito sobre piedra, porque realmente nosotros como legisladores no podemos desconocer la realidad nacional. Cuando este artículo nos lo presentó la DIAN en la discusión de la ley de financiamiento, nos presentó estudios donde decía que se estaba presentando un altísimo nivel de evasión, no solo en el mercado de capitales, con las acciones, que se estaban modelando los precios y se estaban haciendo unas desviaciones de las bases gravables a través de fondos privados, carteras colectivas, fiducias, sino que también nos dijo que los precios de la venta de los inmuebles también se estaba falseando en las notarías con precios ridículos en muchos casos, huyéndole al impuesto de renta o al de ganancias ocasionales, dependiendo de cuánto tiempo pues fue usted propietario de ese inmueble. Es renta si lo poseyó por 2 años o menos, o es ganancia ocasional si lo poseyó por más de ese tiempo. Entonces, la DIAN nos mostró unos estudios donde decían realmente los altísimos niveles de evasión y los pagos subterráneos en efectivo, donde realmente nos estaban evadiendo unos altísimos niveles de impuestos. Pero la DIAN se nos fue al otro lado, ya es presumir que todo el que haga una enajenación de activos fijos, pues está falseando la realidad, poniéndolo a declarar bajo la gravedad de juramento, además que todo el que venda unas acciones ya le está poniendo piso al precio de las mismas, y también sacando del contexto comercial las operaciones de los empresarios. Usted tiene toda la razón. Cuando usted va a los Estados Unidos, usted ve promociones del 70, del 60, del 80%. Entonces, según eso, los colombianos no vamos a poder hacer promociones, los dueños de mercancías, porque la DIAN dijo que la promoción no la puede hacer sino bajando un 15% del precio. Y si a un comerciante le es más rentable económicamente, porque sale de un inventario costoso, que él paga seguros, que está causándole costos de bodegaje, que puede entrar en obsolescencia, y un empresario dice, no, pues yo voy a rematar esto al 50% y puedo vender más porque pegado al 50 vendo otros productos que no tienen tanto descuento, pues para la DIAN se lo prohíbe. Eso sí me parece que hasta viola un principio constitucional, que es el de la libertad de empresa. Esas cosas yo las comprendo muy bien. Y ahora en el plan de desarrollo, doctor Londoño, lo que no se puede arreglar por el reglamento, pues yo lo que le estoy diciendo es por qué el Congreso accedió a los estudios que la DIAN le presentó, pero si vemos que no está ajustado a la realidad, pues lo modificamos en el plan de desarrollo, pero sí necesita un reglamento, porque la verdad es que ese es un artículo que si se lee taxativamente, como usted lo ha hecho al aire, y como lo han hecho los empresarios, y como lo han hecho los gremios, me parece que es para uno erizarse. Para uno erizarse, no cabe duda. Doctor Oscar Darío Pérez, yo dediqué gran parte de mi vida a la banca latinoamericana. Y el ideal de todo sistema económico, es que gire alrededor de los bancos, y que el dinero en efectivo está llamado a desaparecer, y en el mundo de la electrónica con mayor razón. En eso estamos de acuerdo.
¿por qué este alud de dinero en efectivo en Colombia? Por razones non santas y por razones explicables. Las non santas, porque se trata de lavar activos de las mafias y de los bandidos y de todo lo imaginable, entonces por eso hay tanto dinero en efectivo en la calle, pero también por razones explicables como el nunca bien maldecido 4 por mil que grava las operaciones bancarias. Entonces, una sociedad tratando de bancarizarse y el gobierno cobrándole impuesto a la bancarización. Es decir, a lo que debe ser lo normal, a lo plausible, a lo que se necesita en una sociedad para que pueda progresar. Entonces ahora, a la brava, dicen que no puede haber transacción sobre inmuebles sino sobre la base de documentos bancarios. Eso va a tener un problema. Eso va a tener un problema porque me parece que si el Estado fuera consecuente tendría que eliminar el 4 por mil. Me parece a mí. ¿Usted qué opina? No, usted tiene toda la razón. Y es que tampoco podemos satanizar el uso del efectivo. Es que el uso del efectivo existe en todas las economías del mundo. Está bien disminuir la utilización del efectivo, porque el efectivo, como usted muy bien lo dice, en algunos casos es pecaminoso, en algunos casos es para ocultar delitos, para ocultar coimas y para ocultar y para hacer lavado de activos y contrabando. Eso es cierto. Pero también la gente está utilizando el efectivo no solo por lo del 4 por mil, también por la desconfianza que tiene en una cantidad de instituciones que no hacen sino captarle dinero al público, después se quiebran, se vuelan con la plata y el Estado mirando para otro lado, porque también a la gente le da temor entregarle su dinero a cualquier institución, hay que respetar eso. Mire usted, aquí satanizaron las inversiones en Panamá o en cualquier otra parte. Aún así, hubo inversiones sanas que se fueron porque buscan un refugio donde la tributación sea más benigna, porque hay colombianos que se llevan la plata del país, o porque hay franceses que se están yendo para Bélgica, pues por una razón sencilla, porque los impuestos en uno y en otro caso son tan diferentes que la gente busca refugio para pagar un poco menos o para liberarse de unas tasas de tributación que en muchos casos son confiscatorias. Usted muy bien lo ha dicho, la costumbre en Colombia ha sido que en esas relaciones comerciales, venta y enajenación de activos fijos, de bienes inmuebles, pues muchas veces se han hecho algunas partes en efectivo y no por eso pues podemos satanizar esa operación. Y si seguimos encima de la propiedad raíz, ahora ya con el plan de desarrollo se habla de que se va a actualizar el catastro en más de un 60% en todos los municipios. En las grandes ciudades, ustedes saben que los inmuebles ya están, el valor catastral casi que exactamente igual al valor comercial. Mírese nomás a Bogotá, y mírese a Medellín, y mírese a Barranquilla, donde ya los alcaldes están haciendo una fiesta del impuesto predial. El impuesto predial dejó de ser impuesto predial y se volvió un arrendamiento. Y enseguida le caemos con esta, con esta andanada de que cualquier operación le vamos a cobrar 4 veces el impuesto dejado de pagar. ¿Y cuáles son los impuestos? Es que cuando usted vende un inmueble y usted obtiene una utilidad en la venta del inmueble, ahí se causa una renta. Y si el inmueble es de un alto valor, esa renta puede ser mínimo del 15%, 15%, y puede llegar a ser del 37 o del 38%. Si mi utilidad es del 38%, va a ser gravada con el 38%, pues ni más ni menos que el Estado se volvió mi socio en la venta, me tocó darle más de la tercera parte de mis utilidades. Yo creo que las tasas alcabaleras lo que hacen es no recaudar más, es evadir más. Y aquí con eso de la presunción de la mala fe, porque cuando usted lo ponen a decir que esa operación está dentro del marco de que tiene usted que declarar bajo la gravedad del juramento, es como querer decir, como usted nunca nos dice la verdad, ¿verdad? Que nos la va a tener que decir legalmente. A mí sí me parece gravísimo esa situación, doctor Londoño, y yo creo que hay otras formas de controlar el uso del efectivo distintas a presumir que cuando hagamos una operación, lo que no quede bancarizado
es como si no hubiera existido, si a usted le pagaron en efectivo. Es que ¿dónde está prohibido? En la Constitución Política de Colombia, ¿dónde está prohibido que yo puedo vender una casa en efectivo? Y la puedo declarar en efectivo. Al contrario, el poder liberatorio del peso de la moneda es un principio legal establecido, universal. No, lo claro. acabaron. Y yo no yo puedo decirle a la DIAN, vea, yo vendí mi casa en 50 millones, en 100 millones y me los pagaron en efectivo. Y el que me la compró es una persona de bien, es un comerciante que utiliza las ventas de su negocio y me pagó 100 millones en efectivo, porque yo no lo puedo decir. Y si yo lo pudiera decir, pero aquí ya no. Aquí, según esta norma, esos 100 millones no los recibió, por lo tanto el costo no existe. Entonces la utilidad es sobre el precio de venta, o sea, sobre los 100 millones. No, a mí me parece que eso necesita muchas correcciones y está bien que la DIAN nos haya dicho, no, hay una gran evasión en las escrituraciones, se está vendiendo por debajo del precio de venta, todo eso lo entendemos y vamos a corregirlo, pero no lo corrijamos pues tan agresivamente, partiendo de la base de que toda operación de la venta de un bien, sea mueble o inmueble, está precedida de la mala fe. Bueno, y entonces usted habló del predial, pero ojo, doctor Oscar Darío, que se nos está pasando por entre los dedos el impuesto de valorización que ya empezó Peñalosa. Impuesto de valorización que es otro predial, que no tiene nada que ver con la valorización de los inmuebles, sino que es de interés general. Entonces usted tiene un bien en Chapinero y tiene que pagar valorización por una cosa que están construyendo en la calle 170 y no hay remedio. Pero esa valorización es de una vez el impuesto predial para las personas naturales. Ojo, 2 veces y media el impuesto predial para los establecimientos comerciales. No. Oficina, ahí está. Entonces los alcaldes van a apelar al contribuyente colombiano al que no ha golpeado suficientemente la DIAN. Usted tiene toda la razón, doctor Londoño. Yo me desvié de lo que pensaba decir al final. Es que un inmueble está tan asediado tributariamente en Colombia que se va a volver que no tener inmuebles es un negocio. Que el que tenga un inmueble está en el pésimo negocio o en el peor de los negocios en que pueda estar. Porque los impuestos prediales galopan. Afortunadamente nosotros tenemos un proyecto de ley que ya pasó por la Comisión Tercera del Senado, ya hizo su tránsito por la Cámara y no le queda sino la plenaria del Senado, donde le ponemos límites al crecimiento del impuesto predial. Y ahora le vamos a tener que poner límites a la valorización, porque la valorización, eso por la vía general, es otro impuesto. Deja de ser una contribución, se vuelve otro impuesto. Entonces los alcaldes felices, predial, valorización. Enseguida para las personas naturales, suma el valor de los bienes inmuebles para efectos del cálculo de si tiene más de 5.000 millones para ser contribuyente del impuesto de patrimonio. Y además de eso, le decimos que si usted enajena su inmueble, usted lo tiene que vender declarar por el precio real y pagar un impuesto de renta o de ganancias ocasionales sobre la diferencia entre la venta y el costo. ¿Eso qué quiere decir? Ese es un mensaje que ahora para el plan de desarrollo que nos están diciendo de que vamos a promover el desarrollo económico y social, pues sería una forma muy curiosa de promover el desarrollo económico diciéndole a la gente en Colombia de que ser propietario de un inmueble es un muy mal negocio. Mucha gente en Colombia está diciendo la propiedad privada se acabó. Pues claro. Yo soy una especie de inquilino del Estado que a través de muchos factores me quita la plata. Así es, bueno. Así es. Y eso de la valorización por la vía general, doctor Londoño, ese es un tema que debemos estudiar. Esa es una monstruosidad, ese es otro impuesto. Otro impuesto. Porque yo entiendo, me construyeron una calle y mi casa vale más porque tiene acceso a través de la calle. Tenía una razón de ser. Sí. No, contribución por interés general. O sea, eso de manera que yo no tengo nada que ver con la calle, no se me valorizó la casa, pero a pagar. No, y vaya el caso, cuando hay obras que desvalorizan, ¿usted cuándo ha visto que le giren alguna suma a ese propietario? Ay, no sea gracioso.
¿Cómo le parece? El Estado devolviendo plata porque desvalorizó unos bienes por una, y óigame pues, desvalorizó unos bienes por unas obras que tuvieron un impacto negativo en ciertas... o porque cambió los usos del suelo. Exactamente, exactamente. Y una ahora... zona que era un residencial la volvieron una zona, por decir algo, de tolerancia, o una zona de rumba y una zona de esparcimiento. ¿Cómo le parece? Bueno. ¿Cómo le parece? Entonces, no quedó valiendo nada mi inmueble, pero a pagar impuesto de valorización, la propiedad privada la están acabando. Y después se preguntan por qué, óigame, miles de colombianos se están yendo a otros países para buscar refugio financiero. Y con toda la razón, y nosotros no los podemos impedir. Es que ese es otro problema, que aquí estamos satanizando al que haga inversiones en el exterior, que ya es sospechoso. Pues claro, si le estamos diciendo, vea, si usted hace una sociedad y usted, que es el dueño, digámoslo para una familia, si usted se muere, los impuestos en Colombia son tantos. Y si usted hace una sociedad y se muere, los impuestos son tantos, escoja cuáles impuestos quiere pagar. Y no estamos hablando de una persona que esté evadiendo o que esté haciendo lavado de activos o que no pueda mostrar sus ingresos que han sido honradamente adquiridos. Entonces la verdad es que muchos están migrando, no solamente de Colombia. Yo le puse el ejemplo de Francia porque lo leí, que muchos franceses están yendo de allá, pues porque allá, pues que es que el profesor de ellos, creo que es el profesor Piketty. ¿Cómo le parece? Cuando vino aquí en una conferencia, yo lo escuché cuando dijo que en Colombia el impuesto de las herencias era muy bajito, porque nosotros lo pasamos del 33 al 10, que es lo normal, es lo que debe ser. Y este señor dijo que ese impuesto debería ser del 70%, o sea que le prohibió a la gente morirse. Ah. Ese es el experto tributarista Piketty francés, y allá le han copiado a él mucho, y por eso están echando los franceses para Bélgica y para otros países, porque realmente tienen un mejor trato tributario. Y yo creo que en Colombia, así tengamos déficit fiscal, nosotros no podemos meterle la mano al bolsillo a los de siempre, porque aquí siempre se echan unos discursos muy floridos cuando se dice que se va a aumentar la base gravable en algunos tributos, cuando se va a perseguir a los verdaderos evasores, cuando por ejemplo aquí tenemos el contrabando que galopa y empezamos siempre a buscar a los de siempre. ¿Cuáles son los de siempre? Los contribuyentes que tienen ya en las bases de datos de la DIAN, los asalariados, los propietarios y los empresarios. Pero vaya usted, determine alguna disminución en una tarifa para un empresario, como si hacer empresa en Colombia no fuera bien difícil, y salen los discursos que siempre conocemos de que aquí las reformas tributarias no benefician sino a los ricos. Bueno, representante Oscar Darío Pérez, a trabajar en esa ley de leyes, porque la ley de leyes claro, es superior en valor a todas las demás leyes, que es la ley del plan, a ver si corregimos muchas de estas injusticias y conseguimos un sistema de tributación razonable que deje trabajar a la gente en Colombia, que la estimule a trabajar en Colombia, a mostrar sus bienes sin tener miedo y sin tener pena y a desarrollar este país. Usted hablaba de Piketty, mire las cifras que nos dieron ayer. Francia, con ese sistema intervencionista, con lo que está haciendo Francia, tiene 9,5% de desempleo. Gran Bretaña, que está midiéndosele a una economía liberal, con bajos impuestos, no tan bajitos como los de Irlanda, pero está en ese camino, 4% de desempleo. Entonces, y miren los Estados Unidos que... 4%, sí, pleno empleo, pleno empleo. Gústenos o no, el presidente Trump bajó los impuestos al 21% y puso esa economía a galopar. Así de fácil. Así de fácil. Representante Oscar Darío Pérez, muchas gracias por estar en la hora de la verdad. Muy bien, doctor Londoño, y atenderemos esto que en el plan de desarrollo, todas estas cosas que hayan quedado mal hechas, pues las vamos a corregir.